Amén, podemos compartir. Cuando estuvimos, yo no me acuerdo qué libro que hemos estudiado con Linda, vimos toda esta parte de lo que es la Pascua. Yo no entendía al principio qué era la Pascua y por qué el Señor, digamos, con él se terminó la celebración de la Pascua en el ámbito judío. Pero nosotros tenemos la Pascua en él. Y es digamos, como se explicó aquí en el ministerio, es de que al salir de Egipto, el Dios les dijo a todo el pueblo de Israel que debían de sacrificar un cordero y que si la familia era pequeña tenían que compartirlo con los vecinos, pero que no debían desperdiciar absolutamente nada. Y posteriormente, la sangre del cordero que fuera puesto en los dinteles, porque el ángel iba a llegar en la noche a sacrificar a los primogénitos. Y de esta manera, pues todos los primogénitos que no estuvieran cubiertos por la sangre murieron. Todos, humanos y los animalitos y todo, fueron muertos. Pero después el Señor, cuando Él iba a ser crucificado, Él instituyó nuevamente la cena. Y esta cena fue la cena de la Pascua, también la celebración de la Pascua para nosotros, porque este cordero fue inmolado y por esa sangre derramada, así como en el Antiguo Testamento, con los israelitas, esta sangre nos cubre y somos cubiertos por esta sangre de Cristo. Y este cordero inmolado ha venido a nosotros a darnos la salvación eterna, porque esta fue la liberación que tuvo el pueblo de Israel al salir de Egipto después de tantos años de esclavitud. Y de la misma manera, nosotros cuántos años tuvimos de esclavitud con el contendor de Cristo, de Dios. Somos liberados de las garras que Él nos ha tendido, de la trampa en la cual se cayó la humanidad. Entonces nosotros somos liberados. En esta Pascua, este Cordero ha servido para que seamos liberados. Amén. Y esta es la grandeza, pues, de este ministerio que si no se lo explican a uno así, ¿cómo vamos a entender? Como le digo a Linda y yo le he dicho a los hermanos, este es un ministerio único que nos abre las Escrituras de una forma tan sencilla. Amén. Yo, digamos, en ningún momento iba a entender lo que era la Pascua, en ningún momento, ni llevarla al Antiguo Testamento, pero a través de estas enseñanzas tan fieles a la palabra de Dios, tan sencillas que nos las hacen, pues logra uno entender que el Cristo crucificado, el Cordero inmolado, es nuestra Pascua. Y nosotros celebramos la Pascua todo el tiempo. No es solo una fiesta, sino que es una fiesta diaria en la cual nosotros acudimos a este Cordero y este Cordero nos ayuda, nos salva. O sea que tenemos un Cordero inmolado todo el tiempo. No solo una vez, sino todo el tiempo que queramos. El sacrificio de Él es constante. Su sacrificio es para nosotros, para que nosotros tengamos esta libertad, esta liberación del Espíritu, que seamos libres, libertados del yugo, de la esclavitud de la cual estuvimos. Así que glorificamos a Dios por esta porción que tenemos. Amén. 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 A mí me gustó mucho cuando habla de la cena, que este es un tiempo al cual todos debemos asistir. Y la Pascua es un recordatorio de la liberación del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y al salir de una noche antes, pues que ellos salieran, tuvieron que comer un cordero y también hierbas amargas, decía ahí. Y también de verdad que nunca me había puesto a pensar, y hasta hoy lo comprendí, porque es que el pan que comemos es sin levadura. Igual el Señor comió un pan sin levadura, ¿verdad? Para la cena, pero eso fue porque estaba en los días de la Pascua. Y estaba leyendo aquí
en Éxodo 12:15, que menciona el hermano, y también 12:8. Pero el 15 dice, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día quitaréis de vuestras casas la levadura, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de entre Israel. Y el 8 dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego, y la comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. Y en la nota del versículo 8 dice que la levadura representa todo lo que es pecaminoso, maligno, corrompido e inmundo a los ojos de Dios. Comer con pan sin levadura significa eliminar todo lo pecaminoso. Comer con hierbas amargas significa lamentarse y arrepentirse. Esto es percibir el gusto amargo de las cosas pecaminosas. Así que durante toda nuestra vida cristiana y mientras participamos del Señor, como la realidad de la Pascua, pues ese es el significado de este pan que nosotros comemos. Y también es un recordatorio, esta cena del Señor es recordatorio de que así como a Israel, ¿verdad? Al comerla, eran recordados de cómo habían salido de Egipto, así nosotros somos recordados que hemos sido salvos del mundo, de las manos de Satanás, hemos sido arrebatados. Cada vez que venimos a participar de la cena del Señor, debemos recordar esto, que hemos sido salvos. Y también, ya de último, el hermano decía de que el tiempo de la cena es un tiempo donde se come sin prisa. Quizá cuando, pues bueno, en la mañana, ¿verdad? Que todos tienen que ir a estudiar, trabajar, hacer sus quehaceres, pues se corre mucho. Y en el tiempo del almuerzo a veces las familias ni pasan juntas, pero el tiempo de la cena quizás es un tiempo más tranquilo, donde todos se pueden sentar a platicar y estar sin ninguna prisa. Por eso es que cuando venimos nosotros a este tiempo de la cena del Señor, es un tiempo de reposo, un tiempo de descanso, y es un tiempo en donde podemos tener y comer en paz. Y es un tiempo también en donde debemos olvidarnos de todo y venir tranquilos a este tiempo de la cena del Señor. Entonces es muy bonita ese inicio de la lección. Y me quedo con eso sí, pero le agradezco al Señor que cada vez que yo como su pan y bebo de la copa, me debo recordar de dónde me salvó el Señor. Y es un recordatorio que tenemos siempre para agradecer al Señor, y es un tiempo también donde puedo descansar. Amén. Sí, amén, qué maravilloso. Es que cuando comemos de la mesa del Señor, podemos recordar de dónde nos sacó el Señor, de Egipto nos ha sacado el Señor, y eso es maravilloso. Y también me gustaba esa parte que compartía Linda acerca de los tiempos de comida y cómo es que el hermano pues pone los ejemplos, ¿verdad? Y cómo es que en la cena es que nosotros tenemos este tiempo como más adecuado, ¿verdad? O tenemos más tiempo. Y decía el hermano ahí que pues ese es el ejemplo de la mesa del Señor, que cuando nosotros vamos, ¿verdad? La cena del Señor, debemos estar tranquilos, debemos de disfrutar. Entonces, cada vez que nosotros pues estemos participando de la cena del Señor, debemos de ir de esta manera, ¿verdad? De una manera tranquila y disfrutando, ¿verdad? Y sobre todo recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Amén, hermanos, por esta palabra. Estaba recordando yo que hace algún tiempo nos hablaron acerca de que había algunas reuniones que eran muy importantes. En realidad todas las reuniones tienen su importancia, pero habían reuniones que eran cruciales. Por ejemplo, la reunión de oración es una de ellas, ¿verdad? Pero también está la reunión de la Cena del Señor, y los hermanos nos aconsejaban y nos decían a través del ministerio que no podíamos faltar a esta reunión de la cena, porque es sumamente importante. Y aquí, como decía el hermano Jorge, nos da un panorama muy claro, muy sencillo de lo que es la Cena del Señor. Y de verdad la comparación de las fiestas, ¿verdad? Este tipo de la Pascua, cómo es que viene a ser el tipo de Cristo y viene a ser el tipo de la última noche que el Señor estuvo con sus discípulos.
Y recordando esta historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel, podemos ver que ellos pues iban a salir de Egipto, se les mandó que comieran un cordero por familia, si la familia era muy pequeña pues podía compartir, y también lo del pan que era sin levadura, ¿verdad? Y pues hierbas amargas, ¿verdad? Entonces, cada una de estas cosas tiene un significado, ¿verdad? Y hoy nosotros podemos tener al cordero, tenemos las hierbas amargas a través de la muerte del Señor, pero también un pan sin levadura que significa que no hay nada leudado, ¿verdad? Sino que es algo único. Entonces, de verdad es maravilloso contemplar que cada símbolo pues está relacionado digamos, todo lo que le pasó al pueblo de Israel, pero está relacionado con Cristo, muy íntimamente relacionado con Cristo. Y aprecio mucho esta tarde esta comunión con respecto a este mensaje, porque nosotros debemos de aprender a ser pues muy pobres en espíritu. O sea, debemos de tener un corazón muy sencillo y decir, Señor, esto no lo sé, o Señor, yo quiero aprender esto, porque a pesar de que llevamos muchas reuniones de la mesa del Señor o de la cena del Señor, todavía nos falta mucho por conocer. En la práctica todavía nos falta mucho. Y es que a veces hacemos esta reunión a la ligera, ¿verdad? Inclusive puede llegar a ser como una letanía, solo una repetición, pero en realidad esta cena del Señor es algo muy importante. En esta cena del Señor, que lo vamos a ver más tarde o después, pero recordamos al Señor. Pero ¿qué aspecto recordamos del Señor? ¿Verdad? Recordamos al Señor como el Cordero, recordamos al Señor como aquel que pues pasó por la muerte a través de las hierbas amargas, recordamos a este Señor que prácticamente es el Cordero Pascual, ¿verdad? Quien nos saca de la esclavitud, quien nos libra del mundo, pero nos une a Él en esta sangre y en este cuerpo, ¿verdad? Entonces, es maravilloso hoy que podemos tener esta cena. Y la Biblia dice que vamos a comerla hasta que nos encontremos con Él, tengamos comunión con Él. Entonces, alabado sea el Señor, porque hoy debemos de reconocer que todavía nos falta mucho que aprender sobre la cena del Señor, y también debemos de reconocer que hay muchas prácticas que nosotros debemos de volverlas a tener en nuestras comuniones, y también algo que me impresionaba mucho es, digamos, el contenido de esta cena. No es cualquier reunión, tiene un contenido muy alto, muy intrínseco y un misterio maravilloso, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ir viendo poco a poco en esta lección, pero alabado sea el Señor que hoy podemos celebrar esta cena del Señor. En caso nosotros lo hacemos domingo a domingo, pero debemos de estar conscientes que esta cena no es realmente cualquier reunión, sino que es la cena del Señor. Y el rememorarlo a Él, el recordarlo a Él, el tener esta comunión con Él, ¿verdad? Es algo muy significativo. Amén. Tenemos unos minutitos, si alguien más quiere compartirnos. Amén. Pues siempre damos gracias al Señor en cada reunión y esto es bueno. Cada vez que nos reunimos, el Señor nos sorprende con su maravilloso hablar, con cosas que parecieran tan simples, pero conllevan o contienen tanta riqueza, tanto significado, y gracias al Señor que Él quiere compartirlo con nosotros, darse a conocer tal como Él es, y esto es bien importante. Esta noche empezamos este mensaje 17 eh, acerca del partimiento del pan y este romano que es la institución de la cena del Señor. Hay muchas cosas que tal vez en parte recordamos, tal vez porque pues hemos pasado por este tema más de alguna vez. Sin embargo, ahora lo estamos haciendo más despacio
y con más calma, sin correr y sin dar por sentado que todo lo sabemos o que todo lo hemos entendido. Bien decía el hermano Marvin hace un rato que a estas reuniones y a todas vengamos pobres en espíritu con un corazón de estudiante, de alumno, nunca de maestro, sino estamos aprendiendo y lo que hacemos en esta parte simplemente es comentar o hablar, responder a lo que estamos recibiendo en esta noche. Entonces, en cuanto a la institución, cómo fue instituida, cómo fue establecida esta cena, hay bastantes detalles que pudimos descubrir esta noche de algo que era tan obvio, pero no pudimos ver. Por ejemplo, primero que esta cena fue instituida por el Señor. Y fue instituida la última noche que Él estuvo en la tierra antes de padecer su muerte. Entonces, esta cena tiene una historia. En ese tiempo justamente donde el Señor Jesús instituyó esta cena, se celebraba la Pascua. Y esta es una fiesta que los judíos celebraban, como ya mencionaron, para recordar la liberación de la esclavitud de Egipto. Dios les ordenó a ellos que tomaran un cordero por familia y que lo prepararan en la noche. Pero era tan específicamente, era de una manera muy específica, era el día 14 del primer mes que tenían que hacer esto. Y en el caso de la salida de Egipto, no estoy tan claro si lo hacían aún en la conmemoración, pero era que untaban con sangre los dos postes y el dintel de la puerta de sus casas. Y esa noche, pues, se comían la carne de este cordero con pan sin levadura y con hierbas amargas. Esto fue la noche que ellos salieron de Egipto. Luego después, Dios les ordenó que guardaran esta fiesta cada año. Cada año. Entonces, para los judíos, esta fiesta fue instituida como un recordatorio de su liberación. Ese es el origen de la Pascua. Entonces, estaban tomando esta cena, Jesús y sus discípulos, y entonces Él tomó pan, y entonces Él tomó la copa. Habían participado de la Pascua de los judíos, y en ese momento el Señor Jesús estaba instituyendo su propia cena. Aparte de la Pascua, después de que Él comieron el cordero con los discípulos, Él instituyó esta cena. Entonces, el Señor estaba, segunda vez de entonces, lo que nos muestra esto es que nosotros debemos participar en su cena de esta misma manera, de la misma manera en que los judíos participaban de ese banquete pascual. Por un lado, los israelitas fueron salvos y liberados de Egipto, por eso ellos guardaban la Pascua. En nuestro caso, los hijos de Dios, que hoy en día somos salvos y hemos sido liberados de los pecados o de los pecados de este mundo, participamos en la cena del Señor. Nosotros no participamos de la Pascua, sino participamos de la cena del Señor. Entonces ellos tenían su propio cordero, ahora nosotros también tenemos nuestro propio cordero. Aleluya, aleluya, que ahora de la misma manera en que los israelitas participaron del cordero pascual, nosotros participamos de este Señor Jesús cada semana, cada semana. Una de las cosas que más me impresionó a mí fue el asunto de la palabra después, porque de veras no me había puesto a considerar esto nunca. El hermano dice aquí que el relato dice, después de haber celebrado la Pascua, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y eso fue después, o sea, participaron de la Pascua tal cual. Y luego tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Les estaba dando el pan, lo partió y les dijo, esto es mi cuerpo. Luego la copa, esto es mi sangre. Para nosotros, esta es la cena que el Señor instituyó. Ahora, ¿qué significado tiene esta cena? No es una cena como cuando a veces llegamos del trabajo tarde y con aquel hambre y ¡pum!, se acabó, ¿verdad? Sí, que nos tragamos la cena en cuestión de segundos. No, esto se trata más bien de una cena apacible y en completo descanso.
Definitivamente, más adelante vamos a ver muchos más detalles acerca de esta cena del Señor y lo que esto implica. Otro de los detalles también es el asunto del pan sin levadura. ¿Por qué uso pan sin levadura? Porque en ese momento ese es el pan que había. Había de ese tipo de pan por causa de la Pascua. Por supuesto que esto tiene un significado. Entonces dice aquí el hermano que en lugar de usar un pan leudado, se usó el pan que se usaba durante la Pascua. Y también lo que se bebió ahí era el fruto de la vid, era vino. Por lo tanto, nosotros podemos pues usar jugo de uvas o un vino sin alcohol, siempre y cuando se trate del fruto de la vid. Y esto es significativo en cuanto a lo que implica, a lo que significa. Todos estos, bueno, estas dos cosas, tanto el pan como el vino, son símbolos. Son símbolos que nos recuerdan y anuncian y luego vienen, pues van a venir muchos detalles que ya conocemos, que ya practicamos, pero definitivamente en este mensaje vamos a tener una visión más completa de la cena del Señor y lo que viene por delante. Amén. Aleluya. ¿Alguien más que quisiera decir algo ya al final? Licenciado López. Eso fue. Bueno, hermanos y hermanas, gracias al Señor por esta reunión. Saludos a Amén. todos. Hermanos, Amén. Que Dios les buenas noches, guarde. hermanos. Muchas gracias, hermano. Y se me cayó un pedazo de pan. Ay, ay, ay. Feliz noche a todos. Cayó en mi mano. Ay. Adiós. Noches. Adiós. Adiós. Buenas noches, hermanos. Adiós. Buenas noches. Adiós. Adiós. Cuídense. Bueno, Mario. Hola, nene. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Hermano Mario, un saludito. ¿Y qué pasó, nene?